con nosotros a Aníbal Bashir Bakir, es presidente del Centro Islámico Argentino. Aníbal, gracias por este contacto con nosotros. ¿Cuál es su mirada, la mirada del Centro Islámico Argentino sobre lo que está sucediendo en la zona? Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? En primer lugar, permitime transmitirle a toda la comunidad islámica de la Argentina las felicitaciones por el día de fiesta religiosa que tenemos el día de hoy, la finalización del mes de Ramadán. En segundo lugar, realmente nos preocupa que solamente la prensa habla de los misiles de Hamas, cuentan la cantidad de misiles de Hamas, pero no cuentan la cantidad de muertos civiles que hay en la población palestina. Esta historia de estos días tiene dos etapas. Hay una etapa que fue ignorada totalmente por los medios de comunicación, cuando el ejército israelí y la policía israelí avasallaron el tercer lugar importante del Islam, más importante del Islam, y la segunda etapa de lo que está sucediendo en estos días empezaron cuando empezó el enfrentamiento militar. Querer circunscribir esta historia a los misiles de Hamas es ponerle una cortina a la causa palestina, a la causa de un pueblo que hace más de 70 años que sufre privado de sus derechos más elementales, no solamente como habitantes de su propia tierra milenaria, sino lo están privando de los derechos humanos más elementales. Hoy nosotros estamos todos atentos, ¿qué pasa con Gaza? Pero nos sacaron la atención que pasó los días anteriores, cuando Israel, a través de los colonos que venían llamando a una marcha para celebrar un aniversario del año 67, cuando Israel quemó el tercer lugar del Islam, la mezquita del Aqsa, todo el ejército israelí fue a limpiarle el camino para que los colonos puedan entrar y destruir y hacer lo que quieran dentro de la mezquita. Por otro lado, no hay que olvidarse lo que está haciendo Israel, de despojar a los palestinos de sus hogares en un barrio muy importante, que es el barrio que todo el mundo sabe que está pasando, que es Sheikh Jarrah. Israel hoy tiene el 82% ocupada el territorio palestino. Y están haciendo un conflicto por 28 casas más. Israel no hay nada que lo pueda satisfacer. Estamos hablando de un Estado cuya una de las personalidades más importantes de su historia, la primera ministra Golda Meir, cuando le preguntaron ¿cuáles son las fronteras naturales de Israel? Y ella dijo, Israel no tiene fronteras, sus fronteras a medida que extienda el pueblo israelí. Es muy difícil vivir en paz con un Estado artificial, sí. Le quería preguntar, la escucho, Carolina. Le quería preguntar por este punto. ¿Usted se identifica con la posición del grupo Hamas o establece una diferenciación clara entre el grupo Hamas y Palestina, la autoridad palestina, con respecto a la posición y con respecto a la utilización de la violencia, en este caso al lanzamiento de misiles a objetivos civiles? Me extraña su pregunta, señorita Carolina, porque me gustaría que le pregunten a los que firmaron el día de hoy en nuestra Argentina, todos aquellos personajes que firmaron un documento a favor de Israel. Quisiera saber cuál es el compromiso que tienen para firmar un documento a favor de Israel en contra del Estado argentino. Como argentino me da vergüenza que en mi país haya un grupo de connacionales que firmen un documento en contra de nuestro país a favor de un Estado terrorista. Perdón, siendo gente que hablan de los derechos humanos, perdóneme, si usted me llama, ¿sabe qué pasa? Que nosotros no tenemos el espacio, hace tiempo estamos esperando que la prensa nos llame y hay una sola campana, y la opinión pública argentina escucha una sola campana. Y los medios de comunicación, y está lleno de periodistas, medios de comunicación que parecen ser voceros del Estado de Israel. Si me va a interrumpir, lo lamento. Bueno, no, solamente le quiero agregar esto. Ayer en Teres entrevistó al embajador de Palestina en la Argentina. Siga. Sí, muchas gracias, pero muy importante que nos escuchen a los argentinos musulmanes, porque los argentinos musulmanes también estamos preocupados por eso. Pero yo les decía que firmen un documento a favor del Estado de Israel en un país, nuestro país, que en su historia hubo terrorismo de Estado, apoyen a un Estado que funciona y aplica terrorismo de Estado todo el tiempo contra una población civil. Yo le quiero mostrar algunas fotos que no muestra la prensa argentina. Y dígame usted, ¿a quién ve? ¿Cuáles son los terroristas en esta foto? Si usted me permite. No lo sé, si usted... Para ser leales con nuestra audiencia, ¿cómo? Yo la verdad que no lo sé, no sé si hay terroristas en esa foto. Lo que yo sí entiendo es que usted acaba de decir... Acá? Perdón, Bashir Bakir. No lo veo ahí. Tiene que haber Aníbal pruebas. Bashir Bakir.
Sí. Bashir Bakir. Usted acaba de decir que el Estado de Israel es un Estado terrorista y que es un Estado artificial. Sí. No hay ninguna... la Argentina no considera a Israel un Estado terrorista, considera jamás una agrupación terrorista, porque jamás... Usted me lleva al campo político, a la declaración. No, usted acaba de decir de lo que es, Israel es un Estado terrorista. Con lo ético y lo moral. Lo ético y lo... ¿Cómo? Usted acaba de decir que Israel es un Estado terrorista y que además es un Estado artificial. Sí. No es la posición del gobierno argentino, ni siquiera del Estado argentino. Está muy bien, pero yo quiero hacerle recordar, el Estado de Israel no se fundó con palomas y rosas, no repartían rosas a la población palestina, iban avasallando las poblaciones de 100, de 200, y me gustaría que recurra al libro del embajador Pedro Catela, que tuvo un libro donde él era testigo fiel de las masacres que había contra el pueblo palestino. Nosotros lo que queremos es que haya paz en la región. Para que haya paz depende de Israel. Israel tiene que decir hasta dónde quiere que llegue sus fronteras. Israel tiene que levantar el bloqueo que hay sobre los palestinos. Israel estos días violó la libertad religiosa. Israel violó el tiempo y lugar de los musulmanes. En pleno mes de Ramadán, que es un mes donde los musulmanes llamamos a la reflexión, donde a la paz, a tener una conexión directa con nuestro Señor para alejarnos de todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo, ellos atacaron el tercer lugar más importante del Islam. Por eso estamos indignados todos los musulmanes del mundo. Y realmente no hay una reacción. Usted me dice cuáles son terroristas, cuáles no son terroristas. Los países, de las potencias, la lista de los terroristas los usa según sus intereses políticos. No, jamás... Sudán perdón, es un país que hacía jamás, décadas... la agrupación jamás, Sí. perdón, Bashir Bakir, la agrupación jamás... Yo no quiero concentrarme en Hamas. No, bueno, pero Hamas son no es mi preocupación. No, lo que pasa, Perdóneme, usted me quiere llevar al terreno de Hamas. Yo estoy hablando del pueblo palestino, que es mucho más importante que Hamas. Bueno, ahí sobre ese punto quiero hacer hincapié. Sobre ese punto quiero hacer hincapié. Lo más importante de esta charla. No, Bueno, justo pero no los misiles están siendo lanzados por esa organización, ¿no? Estamos hablando de más de 1.600 según los registros, Bueno, hacia a mí tampoco me objetivos consta, civiles. porque me dice Nicolás. No, hacia objetivos civiles. Déjeme Sí, reformularle pero la usted misma también tendría pregunta que contarle le a hacía. la opinión pública. Nosotros consignamos todo, de hecho usted está hablando con nosotros. Usted tiene que contarle a la opinión pública. ¿Cómo? No, ¿Perdón? nosotros consignamos todo y de hecho escucho. usted está hablando en este espacio. ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? Le La escucho, reformulo, Carolina. ¿Cómo no voy a escuchar? le Adelante. reformulo la pregunta Sí. que le hice al principio. ¿Usted no avala la posición de Hamás y los ataques con misiles a objetivos civiles en Israel? Yo le hago la otra pregunta. ¿Usted avala que la aviación israelí hace 4 noches viene bombardeando la franja de Gaza? Una franja que está bloqueada, que no tiene acceso ni al agua, ni tiene acceso al mundo, y que están en una prisión a cielo abierto, más de 1 millón de personas, y donde hay más de 110 personas muertas, de los cuales hay 19 chicos muertos y 18 mujeres muertas. ¿Usted avala eso, que la aviación israelí bombardee poblaciones civiles? Toda ¿O quiere violencia es concentrar la conversación en lamentable y Hamás? descorazonadora. Le reformulo la pregunta. ¿Usted avala la acción del grupo Hamás lanzando misiles contra objetivos civiles le en vuelvo a Israel? decir las cuestiones. No somos voceros de Hamás, no nos interesa Hamás. Yo lo que sí le digo que la paz no es posible. Israel es un Estado que tiene estructura de Estado. Hamás no tiene estructura de Estado. Los palestinos no tienen una estructura de Estado. Realmente Hay un Estado ese no es palestino. el tema mío. El tema mío es hablar de un pueblo que está sufriendo, musulmanes y cristianos. Y no es la primera mezquita que está siendo avasallada. No hay que concentrar el tema solamente en esta noche, lo que está pasando. En esta noche hay 30.000 paracaidistas que están preparados para ingresar a Franja de Gaza. 30.000 paracaidistas. Dígame, ¿para pelear contra quién? Contra las Vamos a personas que suponer tiraron hay más de una 1.600 organización. misiles. ¿Cuántos soldados puede tener? ¿Cómo? Contra, posiblemente con la agrupación que... Perdón, lo son escucho muy bajo, por eso le pido que me repita a veces. Probablemente están preparados por la reacción de la agrupación que considera que Israel tiene que ser desaparecida de la tierra, Hamás, que lanzó 1.600 misiles sobre objetivos civiles en Israel. Yo entiendo que el pueblo de Gaza está sufriendo. Mire. ¿Y el de Israel? Mire, que Israel sea desaparecida de la tierra, eso depende de Israel. Un Estado que vive
en situación de agresión permanentemente, él mismo está generando una amenaza sobre sí mismo. Israel tiene que buscar la paz. No es negocio para Israel la paz. El negocio para Israel es la guerra y de hecho es el ejército que más gasta en armamentos. Israel ha gastado miles de millones en la cúpula de hierro. ¿Contra quién? Israel tiene a toda su sociedad militarizada. Bueno, también contra los civiles que están dentro de Jerusalén, que todos los días los despojan de sus pertenencias. No se puede pretender pedirle a un pueblo que dialogue sobre paz cuando ese pueblo lo están atacando todos los días de diferentes maneras. De borrarle su identidad, quieren borrar la identidad cristiana e islámica de Jerusalén. Jerusalén es cristiana, es islámica, es para los judíos, no es exclusiva. Estamos hablando de un Estado que se declara judío, que es un Estado teocrático, donde los que no son judíos son segunda, tercera y cuarta clase. Porque los ciudadanos que viven, o los habitantes, que ya no son ciudadanos, los que habitan en Franja de Gaza, son ciudadanos de cuarta clase. No tienen agua, no tienen educación, no tienen acceso al mundo, no tienen acceso a la vacuna, donde Israel... todo el mundo está hablando del Estado ejemplar por haber combatido la vacuna, pero está dejando a una población sometida y privada de que puedan conseguir la vacuna. Entonces, vuelvo a decirle, sí. No entiendo, sí. Sí, nos quedamos ya sin tiempo, le pido un cierre porque queremos terminar de escucharlo. Yo le agradezco este llamado, realmente nosotros queremos la paz. Nosotros somos musulmanes y siempre el Corán dice, si invitan a la paz, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Si invitan a la paz, tenemos que ir hacia la paz. Pero acá hay una población civil, hay un aparato propagandístico muy grande y vuelvo a decir, en la Argentina no se le está dando realmente a la opinión pública las noticias día a día. No se habló durante 4 días como el ejército israelí entraba al tercer lugar santo del Islam. No se habla de las incursiones aéreas israelíes a una población civil. Lo único que se habla de misiles lanzados, que son misiles caseros, en definitiva. Que los mismos judíos dicen, los mismos israelíes dicen de que Aníbal, está explotando en propia Gaza. Sí. Bueno. Aníbal, hemos llegado al final de la nota, la verdad casi sobre el tiempo del próximo programa y tenemos que cerrar. Muchas gracias por este diálogo con nosotros. Tuvo este espacio para hablar.